Pero que, si no se me escucha, avísenme nomás o escriban por el chat. Yo porque no quiero, no quiero salir de la pantalla. Bien. Algo también a tener en cuenta, y también está muy relacionado al surgimiento de la ciencia moderna, va a ser la aparición de un nuevo sector social muy importante, que va a ser también el motor un poco de todos estos cambios y que también va a estar relacionado a el desarrollo científico, que va a ser la burguesía. Un sector dedicado al comercio, a las finanzas, con una mentalidad muy distinta, y eso es muy importante, ¿no? Ya que vimos o estamos comentando que anteriormente no solo el quehacer científico, sino también toda la sociedad se encontraba subordinada a la fe, ¿no? y a la concepción divina del mundo, especialmente los sectores conocidos como nobles y el clero, que eran los que tenían acceso a la educación, pero con el surgimiento de la burguesía y con el lento y progresivo quiebre que va a haber de esa unidad religiosa en Europa, van a surgir todos los autores que nosotros después vamos a ir viendo, ¿no? Que van a pertenecer a este sector, porque obviamente van a necesitar de un pasar económico, una situación económica que les permita formarse, investigar, descubrir, publicar. Y en muchos casos van a pertenecer a este sector, van a ser parte, algunos de la nobleza, o van a estar financiados también por la riqueza generada por los nobles, perdón, por los burgueses. Fíjense que también dentro de esta serie de cambios que estamos viendo, que van a posibilitar el desarrollo de la ciencia moderna, hay que tener en cuenta las nuevas formas del pensamiento. Por allí, alguna vez, supongo que habrán escuchado hablar del humanismo, donde va a ser muy importante en la Edad Moderna, en el siglo XVI. El humanismo y el Renacimiento pasa más por lo artístico, pero el humanismo por el pensamiento y las formas de pensar, donde se iba a tomar como eje o como ejemplo volver a la cultura greco-romana, es decir, Grecia y Roma. Desde el punto de vista de la ciencia, esto va a significar el volver a retomar por allí los aportes realizados por diferentes pensadores griegos. Dentro de ellos el más importante fue Aristóteles, como vimos, pero volver a pensar, reflexionar, problematizar y seguir indagando en la búsqueda de la explicación, las causas de los fenómenos, pero utilizando la razón, ¿no? Desde el punto de vista racionalista. Y más o menos, esto bueno, ya lo voy a explicar, pero como para ir adelantando un poco, ¿no? Que la modernidad o estas nuevas tendencias, sobre todo las ideas del humanismo, del renacimiento, van a posibilitar el surgimiento de nuevas disciplinas. Fíjense que, bueno, nosotros estamos hablando de ciencia en general, ¿no? Después ya vamos a hablar en su momento de ciencias sociales específicamente. Pero fíjense, por ejemplo, esta imagen que es tan famosa, que corresponde a los estudios del cuerpo de Da Vinci. Como desde el punto de vista, si hablamos de lo científico, este quiebre que va a haber en Europa en la Edad Moderna respecto al anterior, va a posibilitar el nacimiento de varias disciplinas. ¿Cómo? En este caso podemos ver la anatomía, pero también vamos a ver estudios en astronomía, el heliocentrismo, obviamente profundizar la lógica y la matemática, que bueno, va a ser la primera clave o la primera categoría con la cual se va a basar la ciencia. Es decir, todo este cambio en la forma de pensar va a posibilitar el surgimiento de todas estas nuevas corrientes, estas nuevas disciplinas que anteriormente estaban como prohibidas, vetadas, y que no se le hubiera ocurrido a ninguno poder comenzar a indagar o a cuestionar, que es justamente lo que van a hacer muchos de estos científicos, cuestionar lo establecido en este caso por la Iglesia Católica. Así que bueno. Eso por un lado, ¿no? Y bueno, y para terminar un poco con este así repaso fugaz de lo que fueron los cambios de la modernidad, nada de esto hubiera sido posible también sin
lo que fue la Reforma Protestante, en la cual básicamente, para resumirla, fue un movimiento político, religioso, social, en el cual Europa pasó de ser una unidad religiosa única, basada en el cristianismo, en el catolicismo, a la existencia de nuevas, se me ha terminado el tiempo, de nuevas teorías, de nuevas religiones o nuevas formas de religiosidad, como dice allí. ¿Por qué es importante esto? Porque los sectores burgueses e intelectuales que van a surgir y a los que pertenecen nuestros científicos que vamos a ir estudiando, no es que de un día para el otro dejaron de creer en la religión, ni mucho menos. Algunos sí, pero van a encontrar nuevas formas de religiosidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía dentro de una religión como puede ser el protestantismo, el calvinismo, el puritanismo, es decir, hay varias, pero que van a ser diferentes a la católica, que es una religión muy conservadora. Estas nuevas religiosidades le van a permitir poder investigar e ir desarrollando nuevas teorías sin necesidad de ir en contra del dogma, ¿no? En contra de lo establecido, o incluso de ser perseguidos por su labor científica, lo cual explica mucho cómo la mayoría de los autores van a surgir en el norte de Italia, en Alemania, en Inglaterra, algunos en Francia, y por allí las zonas donde el catolicismo era más fuerte va a ser más complicada el surgimiento de las ciencias, ¿no? Durante al menos esta revolución del siglo XVI y siglo XVII. Así que bueno, dicho todo este breve resumen, este breve contexto, nosotros vamos a pasar a hablar de la revolución científica. Este es Lutero, para el que los conocen, quien inició toda la reforma protestante que va a quebrar la unidad de Europa. Pero bien, ¿cuáles van a ser las categorías de el nuevo paradigma de ciencia, el paradigma moderno de la revolución científica o de la ciencia moderna, como quieran llamarle? Algunos tips, algunos puntos. Obviamente que la confianza en la razón y la observación para el conocimiento, fundamental. Una visión mecanicista del mundo, explicado mediante categorías, es decir, que el mundo va a ser explicado primero siempre en clave lógica matemática, después vamos a ver cómo se va dando por etapas, ¿no? Primero va a ser durante los siglos XVI y XVII la clave lógica matemática, después podemos hablar un poco de las ciencias naturales para finalmente hablar de las sociales ya varios siglos después. Cuando se refiere a concepción profana del mundo, es decir, fuera de lo sagrado, de lo mundano, de lo terrenal, fíjense que lentamente va a aparecer o a surgir esta idea de que los fenómenos de la naturaleza, o los fenómenos que la ciencia anteriormente trataba de explicar mediante un pensamiento mítico o a través de la deducción, pero siempre que estando presente la posibilidad de atribuírselo a algo superior, ahora va a comenzar a hablar de leyes o categorías universales. Es interesante ver cómo nosotros, ahora situándonos en el siglo XVI y XVII, ¿no? Estamos hablando de que los científicos van a llegar a la conclusión o a considerar que se puede llegar a verdades y leyes absolutas, durante la cual mucho tiempo esa idea va a estar presente, y después vamos a ver cómo con el surgimiento de las ciencias sociales y después, posteriormente, con las epistemologías y los epistemólogos van a empezar a criticar ese ideal, como vimos la clase pasada, ¿no? Pero bueno, para este momento sí se tenía todavía esa creencia. Fíjense, van a surgir el método, el famoso método científico, las hipótesis, la observación, la experimentación o validación, los fines útiles de la ciencia, es decir, toda concepción que se tenga de la ciencia moderna, así como decía Folari, el sentido común, va a ser propio de la modernidad, así a grandes rasgos. Y ahora lo que quiero ver, antes de que se nos termine la hora, vamos a ver algunos principales exponentes de estas corrientes. Al final, primero les voy a mostrar, antes porque se me acaba el tiempo, esperen, si no, este cuadro, como para que tengan una idea.
Este esquema va a resumir un poco todo lo que les iba a comentar, pero va a resumir un poco lo que fue la revolución científica iniciada en los siglos XVI y XVII. Fíjense que en primera instancia van a estar el empirismo de Francis Bacon y después el racionalismo en René Descartes, como las dos posturas en cuanto a lo científico más conocidas, sería la palabra. Por un lado, la razón, y por el otro lado, la experiencia. A partir de allí, vamos a ver cómo en el siglo XVIII va a surgir también la ilustración. Durante la ilustración se va a destacar el filósofo Kant, para ya después dar paso a el positivismo en el siglo XIX con Auguste Comte y el neopositivismo. Esto recuerden que nosotros habíamos visto en el primer texto que a partir del siglo XIX, con el comienzo de las ciencias o el surgimiento de las ciencias sociales, también en sintonía va a surgir la epistemología, que básicamente es la reflexión sobre el quehacer científico, y esto va a tener sus aportes, va a condicionar la idea o el sentido común de la ciencia, el positivismo de Comte primero, después el Círculo de Viena, como habíamos visto, para pasar después a posturas más cientificistas, que es lo último que vamos a ver, sobre todo el paradigma de Kuhn, o la noción de paradigma de Kuhn, que es la que estamos aplicando ahora. Pero bueno, no los quiero perder. Básicamente como para resumir y darles una idea, lo que yo quiero que comencemos a hacer a partir de esta clase, antes de que se termine el tiempo, es que podamos ir caracterizando y haciendo esta evolución de la ciencia hasta llegar acá. O sea, en condiciones normales me tomaría o nos tomaríamos el tiempo que se merece para ir viendo cada una de estas corrientes. Lamentablemente, para tratar de poder ver lo más posible, vamos a ir así de esta forma, de manera rápida. Ahora por ahí lo que yo les voy a pedir, porque no me dará el tiempo, es que yo les voy a dejar el trabajo, bueno, voy a subir el aula y también lo voy a mandar por el WhatsApp, que podamos comenzar a abordar estas dos teorías, el empirismo y el racionalismo. Yo pensé que a lo mejor íbamos a llegar hasta más, pero no, sería demasiado, ¿no? Entonces, se los voy a dejar o les voy a mandar como actividad el poder hacer esto, empirismo y racionalismo, para ir haciendo nuestra evolución de la ciencia moderna y de la epistemología cuando veamos a estos autores. Así que bueno, les voy a mandar el trabajo con esos dos autores, vayan haciéndolos porque primero que, como les dije, los trabajos que vayamos haciendo van a ser parte fundamental a la hora de su calificación por el contexto que estamos viviendo, y a la hora de elaborar el parcial ya les sirve para estudiar, que el parcial probablemente haga como una especie de múltiple choice o verdadero o falso para hacerlo más rápido, ¿no? Así que bueno, con esto vamos a terminar entonces por hoy, chicos. Y bueno, como siempre, ya saben que las grabaciones las voy a subir, les voy a mandar el trabajo y todo aquel que tenga alguna duda, también me voy a mandar la bibliografía, ¿no? Pero todo aquel que tenga alguna duda, alguna consulta, no tenga problema en escribirme por el correo o por el WhatsApp. Así que bueno, gracias.